Batman y Superman son por excelencia los dos superhéroes más queridos y reconocidos de la compañía DC Comics, protagonizando decenas de historias juntos, tanto en las series, caricaturas, videojuegos y películas. Una de las más reconocidas, es la cinta Batman contra Superman, la cual pese a tener una recepción dividida, mostró a los dos superhéroes juntos en una película de acción real después de tantos años. Pero antes de que Zack Snyder hiciera su versión de la película, hubo otra versión de la película que enfrentaba al Hombre de Acero y al Caballero de la Noche que estuvo a punto de hacerse, pero que no pudo ver la luz por ser una trama demasiado oscura y adulta. En 2003, cuando el cine de superhéroes apenas estaba comenzando a ser popular gracias a cintas como X-Men y Spider-Man, Warner Bros. Pensó en hacer alguna película que trajera de vuelta a los dos colosos de DC Comics a la pantalla grande, después de los estrepitosos fracasos críticos que fueron las primeras franquicias protagonizadas en individual por estos héroes, como lo fueron Batman y Robin y Superman en busca de la paz. No estaban interesados en volver a retomar estas franquicias y querían nuevas propuestas, con tal de traer de vuelta a los personajes. Ese mismo año, se dieron luz verde para dos proyectos. El primero, Batman Inicia, el cual tenía como director al entonces joven Christopher Nolan, y el otro era Superman Flyby, el cual estaría a manos de J.J. Abrams y que contaría una historia completamente alternativa de Superman, siendo cancelado poco después por las excesivas libertades creativas que llegaban a torcer el mito del hijo de Krypton. Pero en ese año también estuvo la otra propuesta. Andrew Kevin Walker, el escritor de cintas como 7 y 8 milímetros, escribió y presentó a los ejecutivos de Warner una historia que juntaría a los dos superhéroes y los enfrentaría en una épica batalla, con un toque maduro y hasta oscuro. Pero al leer la historia, los ejecutivos de Warner la rechazaron por ser demasiado oscura y violenta, proponiéndole a guionistas como Akiva Goldsman reescribir la historia de Walker, pues en esos años los estudios no veían a las películas de superhéroes como cintas serias y para adultos, y aunque figuras como el productor Lorenzo Di Bonaventura y el escritor David Goyer expresaron lo interesante que les pareció la historia de Walker, y propusieron entre los directores a Wolfgang Petersen, responsable de la historia sin fin, y a los actores que encarnarían a los personajes, tenían de favoritos a Christian Bale como Batman y Brandon Routh como Superman. Aunque poco tiempo después, la historia terminó por ser cancelada definitivamente por decisión de Warner, además de que querían presentar primero a los dos personajes en películas en solitario para después juntarlos. Cosa que no pasó hasta mucho tiempo después, pues los proyectos en los 2000 relacionado con estos personajes fueron completamente pensados para ellos solamente. Tiempo después, se filtró el guión de Walker en la Deep Web, cuya historia contaré. Entonces comenzaría la película en Metrópolis, específicamente en el diario El Planeta, donde Clark Kent miraría con tristeza una oficina vacía, dándose cuenta de su tristeza a Jimmy Olsen, quien se acercaría para hablar con Clark. En la charla, conversan de cómo esa oficina le pertenecía a Lois Lane, pero que hacía un tiempo se habían divorciado, aunque no explican por qué, y que Clark se sentía devastado de que ahora se había ido a otra sede. Al salir, Clark se viste de Superman y sale a patrullar la ciudad de noche, pero se le nota desanimado, viendo cómo parecía que el gran Boy Scout azul ya era menos relevante en un mundo que cada vez se hacía más oscuro. Después la escena cambia a Ciudad Gótica, donde se ve la mansión de Bruce Wayne, el cual, a diferencia que Clark, está pasando por un buen momento, dado que iba a casarse con una mujer de nombre Elizabeth Miller y este día iba a ser la boda de ambos. Durante una escena, Bruce habla con Elizabeth, donde se nos revela que él se había retirado hacía 5 años de ser Batman, dado que en el pasado, varios de sus compañeros habían muerto, como su Robin Dick Grayson, el comisionado Gordon y su mayordomo Alfred, así como el Guasón mismo había sido asesinado misteriosamente después de estos asesinatos. Y como gracias a ella le quiso dar una segunda oportunidad a la vida en un mundo tan oscuro. Se celebra la boda y se hace una fiesta, donde Bruce y Clark hablan sobre cómo han ido las cosas con sus vidas. Bruce le explica a Clark que está muy feliz en su vida, y que ya necesitaba dejar el manto de Batman, porque sentía que desde la muerte de Dick a manos del Guasón, esto ya comenzaba a tratarse de venganza, y no de justicia, deseando matarlo por haberlo asesinado, por lo que, decidió dejar el manto, sabiendo que si matará una vez, así aunque sea su más grande enemigo, se convertiría en algo igual o peor al Guasón. Incluso menciona lo mismo que Clark sentía, de que el mundo se hacía cada vez más oscuro para ambos héroes.
Clark le dice que hizo bien al dejar esta idea de venganza, porque no se imaginaría a su mejor amigo convertido en algo similar o peor al Guasón. En un momento, Bruce le pregunta a Clark si ha mantenido contacto con Lois, dado que hacía tiempo los trámites del divorcio habían finalizado. Ahí, Clark revela que la decisión del divorcio no fue tomada por ella, sino por él, porque temía perderla, y aunque había pasado tiempo desde que había aprisionado a su archienemigo Lex Luthor, él tenía el presentimiento de que algún día podría liberarse, y que Lois ya no había hablado con él desde entonces. Bruce le anima, diciéndole que debe decirle las cosas como son y por qué lo hizo y que quizás pueda comprender sus razones, hasta que Elizabeth le llama, dejando a Clark. Bruce y Elizabeth van a un jardín cerca de la mansión Wayne, donde hablan de sus planes para el futuro y lo que esperan de él. Mientras vemos una misteriosa persona a lo lejos que estaba siguiéndolos. Cuando Bruce y Elizabeth se besan nuevamente, la misteriosa figura dispara y asesina a Elizabeth, mientras Bruce queda impactado y dolido al ver que su esposa fue herida, llamando a la ambulancia, aunque mientras esto pasaba, escucharía una risa familiar, lo que lo hace preguntarse si acaso el Guasón aún seguía con vida. Esto despierta en Bruce un deseo de venganza por acabar con el Guasón, esta vez por quitarle lo último que tenía y quería. Por lo que nuevamente, Bruce llega a la Baticueva, donde activa una inteligencia artificial similar a Alfred, y se pone el traje de Batman con un nuevo propósito, vengar la muerte de Elizabeth y asesinar al Guasón. En ese momento, el Alfred artificial le dice a Bruce que un grupo de criminales con las máscaras del Guasón habían estado buscando cosas en la abandonada fábrica de Químicos 6, sabiendo Bruce que ahí podría saber algo del payaso, se pone el traje de Batman y se va. Batman llega a la fábrica y enfrenta a los criminales, pero con una crudeza más brutal, pues les rompería los brazos y las piernas, y no dudaría en lanzarlos de los altos escalones hasta el suelo. Al dejar malheridos y lesionados a los criminales, Batman toma a uno de ellos, exigiéndole con fiereza que le diga dónde está el Guasón o por qué estaba aquí, mientras lo amenaza con marcarlo con un marcaje de nitrógeno en forma de murciélago, similar al que se vio en la película de Snyder. El criminal titubearía y cuando Batman estaba a punto de quemarlo, aparece Superman, quien ahuyenta al criminal y le dice a Batman que no tiene que buscar venganza por la muerte de Elizabeth, diciéndole a Bruce que él es una mejor persona como para buscar venganza. Y Batman solamente lo mira y le dice, buscaré a quien sea que haya hecho esto y cuando lo encuentre, lo mataré. Y si intentas detenerme, no dudaré en acabar contigo. Superman solamente mira con seriedad a Batman y se va de ahí, diciéndole que estará al tanto de él. Al irse, Batman toma a uno de los criminales, quien le pide que lo mate de una vez, pero Batman le dice que no lo hará, porque quiere que haga correr la voz. Batman había regresado. Al día siguiente, se muestra cómo Batman sigue tras la búsqueda del criminal que se escapó después de ver a Superman, y esa misma noche, siguiendo la pista de que él mismo había vuelto a la fábrica de químicos, en compañía de otro criminal para ir por más. Sin perder más tiempo, el Caballero de la Noche va en el Batimóvil, donde sigue la pista del criminal al ver marcas de químicos que habían caído mientras escapaba, hasta que logra dar con la base donde estaban los dos criminales, dejando los químicos en el suelo, quienes hablaban de que tenían que entregar esto con los otros, para que así pudieran la fórmula perfecta del Guasón, una fórmula química que los dejaría tan locos como él. Batman los atrapa y antes de que siquiera los ataque, el Guasón se hace presente, confirmando los peores temores de Bruce de que seguía con vida. Batman, sorprendido, le pregunta cómo es que sigue vivo, y el Guasón se limita a decirle que no importa cuánto intente para matarlo, él volverá para hacerle la vida un infierno, revelando que sabía que su identidad secreta era Bruce Wayne, y burlándose de él por no poder proteger ni a su esposa. Molesto, Batman se lanza contra el Guasón y sus lacayos, quienes golpean a Batman en grupo, hasta dejarlo ensangrentado y herido, pero antes de matarlo, el Guasón es detenido por sus cómplices, quienes le dicen que deben salvar cuanto antes al gran hombre, algo que intriga a Bruce, por lo que el Guasón dice que deben liberarlo pronto y dejan a Batman gravemente herido. Aunque antes de irse, el Guasón le dice a Batman que lo verá donde había asesinado a Dick Grayson, y que, si es listo, traiga algo que lo cubra. Aunque con sus pocas fuerzas toma el Batimóvil y vuelve a la Baticueva. Clark, quien estaba al tanto de lo que podría hacer Bruce, ha investigado como reportero del diario El Planeta que estos criminales seguidores del Guasón estaban robando químicos incluso en Metrópolis, distinguiendo entre los miembros que robaban los químicos a la ex secretaria Mercy, por lo que piensa que es probable que Lex Luthor tenga algo que ver con esto, por lo que decide ir a buscarlo como Superman en la prisión de alta seguridad donde estaba.
dándose cuenta de que todos los prisioneros y guardias estaban riéndose como locos y algunos estaban horriblemente quemados, como si sus cuerpos hubieran sido dañados por químicos. Ahí, Superman ve con terror como la prisión donde tenían a Lex encerrado estaba vacía. Notando que alguien había arrojado un químico familiar para abrirla. En ese momento, Superman se da cuenta de que todo se trató de un plan hecho por Lex y el Guasón, y aunque no sabe qué están planeando, decide que tiene que alertar a Batman y detenerlo antes de que haga algo contra el payaso. Mientras Batman llega a la Baticueva, con sus heridas sanadas y recuperado, decide acabar con el Guasón a toda costa. Le ordena al Alfred artificial que tenga lista una armadura, similar a la del cómic El regreso del Caballero de la Noche, que tenía preparada, con la cual podría enfrentar a los criminales y asesinar al Guasón definitivamente. Batman camina preparado hacia el lugar donde el Guasón mató a Robin, una unidad de edificios abandonados. Ahí, Superman ve a lo lejos el Batimóvil y al ver a Batman salir, desciende y se para ante él. Batman le dice que no estorbe, pero Superman le dice que no permitirá que asesine al Guasón, así como intenta explicarle que esto es un plan de Lex para enfrentarlos. Pero Batman no lo escucha y decide pelear con él usando su armadura. Batman le dice que sabía que vendría, por lo que le lanza una flecha que expulsa gas de kriptonita, debilitando a Superman y haciéndolo pelear. Ambos superhéroes pelearían, con un Batman completamente furioso y sin medir sus golpes, y un Superman que intenta no hacerle daño perjudicial a Bruce, usando su visión láser y su aliento gélido para neutralizarlo. En un momento, donde la pelea se torna más violenta, Batman le lanza más bombas con gas de kriptonita a Superman, dejándolo inutilizado para pelear. Lo siento Clark, no te mataré, pero no permitiré que me impidas matarlo. Le dice Batman, quien deja a Superman herido, escuchando únicamente una frase de Clark. No te conviertas en el hombre que asesinó a tus padres, Bruce. Esta frase cala en Bruce, quien brevemente se detiene pero le dice a Clark. A diferencia de él, yo perdí todo. Batman se va y llega al lugar donde se topa con el Guasón, quien está acompañado del Lex Luthor, quien porta su icónica armadura verde de los cómics, y al ver a Batman con su armadura destruida y ensangrentado, lo atacan y dejan vulnerable, mientras Lex le revela el plan que hizo. Él sabía la identidad de Batman como Bruce Wayne, y al morir el Guasón, él recreó la fórmula de los químicos, que lo transformaron y usó a diversos criminales como conejillos de indias para reemplazar al payaso, luego utilizó a este Guasón para matar a Elizabeth tras su boda, lo que rompería el alma de Batman y se vengaría. Asimismo que las personas que contactó para robar los químicos buscarían recrear la fórmula del Guasón, y estos, lo liberarían de la prisión de Metrópolis. Incluso mencionó que sabía que Superman no lo permitiría, que ambos se enfrentarán y Batman asesinara al Hombre de Acero, para que este al final fuera asesinado por ambos. Lex y Batman se enfrentan, con Lex venciendo al Caballero de la Noche con su armadura y dejándolo aún más herido. El Guasón se acerca a Batman al verlo malherido para matarlo, hasta que unos rayos láser provenientes del cielo lo detienen. Era Superman, quien había llegado para salvar a Batman, impidiéndole al Guasón que se acercara a él. Por lo que, Lex le dice a Superman que enfrente a uno de su talla por lo que, ahora unidos, el hombre murciélago y el último hijo de Krypton enfrentarían a Lex Luthor y al Guasón por separado. Batman enfrenta al Guasón, mientras Superman se enfrenta a Lex, consiguiendo destruir su armadura verde y venciéndolo. Mientras Batman y el Guasón peleaban, Batman consigue vencerlo, aunque en ese momento, donde pudo matarlo decide no hacerlo, por lo que en ese momento, el Guasón se ríe, diciendo que siempre esa fue la debilidad de Bruce, por lo que lo golpea y consigue herirlo, dándose cuenta Batman de que el lugar tenía explosivos, el Guasón lo toma por el cuello mientras ríe, diciendo que ellos dos morirán de una vez, y le dice a Superman que no intente nada, o si no, activaría las bombas, por lo que sin más, y a insistencia de Batman, se va junto a Lex, dejando solos a ambos. Batman y el Guasón pelean una vez más, con Batman ganándole pero las bombas explotando. Superman mira a lo lejos con impotencia la aparente muerte de su mejor amigo. Mientras le dice a Lex que lo llevará nuevamente a su prisión, mientras rompe lo último que queda de su armadura. Se muestra una transición al día siguiente, donde se reporta la muerte de Batman y del Guasón, asimismo de que los ayudantes del payaso habían sido arrestados y llevados al asilo Arkham, y que Lex Luthor había vuelto a la prisión. Mientras Clark mira las noticias, apaga el televisor y recuerda las palabras que Bruce cuando hablaron en su boda. Debía decirle las cosas a Lois y que todo estuviera bien, por lo que decidido, Clark se iría del diario El Planeta.
Se mostraría en la escena final como Clark llegaba a casa de Lois y ésta lo abrazaría entre lágrimas, dando a entender que su amor seguía persistiendo, sin importar las circunstancias. Asimismo, vemos una escena de noche, donde Superman patrulla Metrópolis, pero con su típica actitud de Boy Scout que creía haber perdido, hasta que a lo lejos una luz le da y sonríe al ver que se trataba de la batiseñal encendida nuevamente. Batman aún seguía con vida. Pese a que este guión fue desechado, su legado quedó marcado en los años posteriores en películas de DC Comics. En 2004, los actores Christian Bale y Brandon Routh, inicialmente llamados para la película cancelada, terminaron por ser elegidos por Christopher Nolan y Bryan Singer, para los protagonistas de las películas Batman Inicia y Superman Regresa. Una tuvo un éxito que la llevó a tener una trilogía y la otra tuvo una recepción mixta que no le impulsó a continuar con su historia. Asimismo, el guión de Walker sirvió como inspiración para Goyer al escribir la película de Batman contra Superman del 2016. La cual rescató muchas de las ideas que Walker plasmó en su guión, como el carácter violento de Batman, la introducción del Lex Luthor y esa visión algo retrospectiva que buscaba deconstruir a ambos superhéroes, como lo que representan ellos mismos en el mundo. Y aunque sería muy interesante ver esta historia que hubiera enfrentado a los dos superhéroes más importantes de la historia, habría sido muy polémico su estreno en una época que aún no estaba lista para ver cintas de superhéroes maduras.